El día de hoy vamos a ver el tema que es integrales definidas. ¿Qué nos dice las integrales definidas en sí? Es como un teorema que nos dice esto. Si f es una función continua de a a b, entonces la integral, vea que ya cambia eh, la forma en que nosotros vemos la integral. Generalmente nosotros nada más tenemos algo que es así. Como la integral y la función. Siempre tenemos la integral, la función, fx de x. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Acá ya cambió un poco, ¿verdad? Como pueden ver, nos están diciendo de dónde a dónde va esa integral. Va de a b. Ok, esa es una de las principales diferencias a lo que ya estamos viendo. Es una integral definida. ¿Por qué? Porque nos están diciendo como, por decirlo de una manera, los límites de esa integral, que va de a b. ¿Ok? Esa es la función continua. ¿Ven? A b, a b. Ok. Entonces, lo que nos dice es que si nosotros tenemos esa integral que va de a a b, de fx de x, es lo mismo que decir f de b, pero vean que acá está mayúscula, no es f minúscula de la función, sino es una f de b menos f de a. Y ustedes dicen, ¿de dónde sale esa f? ¿Qué es esa f? Bueno, dice que donde f es cualquier antiderivada de fx. Lo que quiere decir es la función que estaba antes de derivarla, o por decirlo así, una pequeña integral. Es lo que nos quieren decir con esa f mayúscula, con antiderivada. Ok. Esas son las integrales definidas, o eso es lo que nos dice por lo menos este teorema de la integral definida. Si tenemos la integral de a a b de fx de x es igual a fb menos fa, donde f es la antiderivada, o ¿verdad? Que cualquier antiderivada de fx. Ok, entonces vamos a resolver 3 ejercicios para que nos quede más claro, o para poder llevar este concepto que acabamos de ver a la práctica. Entonces dice el primero: calcule la siguiente integral que va de 0 a 2 de 1 entre x al cuadrado más 4 de x. ¿Ok? Vean que ya cambió un poquito, como les dije hace un rato, porque ahí nos están dando a y b en la integral. Nos están definiendo de dónde a dónde va esa integral, como los límites de la integral. Ok. Entonces, ¿qué era lo que nos decía? Bueno, eso. Voy a ponerlo de nuevo por acá. Voy a escribirlo porque no lo puse en algún lado. Que si teníamos un límite de a b de f x de x, eso es lo mismo que decir f, ay, ¿qué se me hizo? F de b menos f de a. Eso es eso es la integral definida, teorema. Ok, entonces, ¿qué significa eso? O para resolverlo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Averiguar cuál es f, cuál es la función f. Eso es lo que ocupamos, porque aquí tenemos la integral, tenemos a, tenemos b, tenemos f, la función f de x, todo, pero para poder resolverla necesitamos esa f mayúscula, que es cualquier antiderivada de f. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Averiguar esa f. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, prácticamente, para que nos quede más claro, lo que hay que hacer en sí es hacer una pequeña integral de esta función. Entonces, por acá tengo vean que aquí ya no la puse con a y b, nada más puse la integral de f. Y aquí ya uno puede aplicar todos los métodos de integración que conocemos: por sustitución trigonométrica, por partes,
por todas las que ya conocemos, integral directa, si sale de una vez, etcétera. Entonces, voy recapitulando, voy despacito para que nos quede bien claro. Necesitamos averiguar f y cómo hacemos eso, sacando la integral de esa función. Ok, entonces, bueno, acá no puedo aplicar ningún método, bueno, no puedo aplicar integración directa, entonces lo vamos a hacer por sustitución. Vamos a decir que u es igual a x entre 2. ¿Por qué eso? Bueno, porque si yo tengo que u es igual a x entre 2, puedo despejar x, que lo tengo por acá. Me quedaría que x es igual a 2u. ¿Qué fue lo que hice? Pasar este 2 que está viendo acá, lo paso a multiplicar. De esta manera, bueno, yo tengo que, si u es igual a x entre 2, yo tengo que du es igual a 1/2 de x. Y también, si yo agarro esto y despejo de x, pasaría este 2 a multiplicar acá. Y me quedaría 2 de u, o 2 por du es igual a dx. Por lo tanto, sustituyendo estos valores acá en la expresión, me quedaría la integral de 2 entre 4u al cuadrado más 4 du. ¿Por qué yo hago eso? ¿Por qué quise hacer esa sustitución? Porque ustedes me dicen, bueno, ¿por qué no lo sustituyó por x al cuadrado o por x al cuadrado más 4? Bueno, háganlo y se van a dar cuenta que se hace un poco más largo. O tal vez incluso ni les salga si lo hacen ahí. Por eso es lo importante que les he dicho siempre, de saber escoger por qué vamos a sustituir. Eso es muy importante. Ok, entonces tenemos esto acá. ¿Y para qué o en qué nos ayuda esto? Bueno, en que yo puedo sacar aquí un 4 a factor común aquí abajo. Por lo tanto, me quedaría como 2 entre 4 por u al cuadrado más 1. Y ese 2 entre 4, que sería un cuarto, perdón, un medio, lo puedo sacar acá de la integral. Me quedaría un medio por la integral de 1 entre u al cuadrado más 1 de u. ¿Qué fue lo que hice entonces? Acá saco este 4 a factor común, me queda 2 entre 4, prácticamente 2 entre 4 por u al cuadrado más 1. Y ese 2 entre 4 viene siendo una constante que simplificándola me quedaría un medio y ese un medio lo saco de la integral. ¿Y por qué hago eso? ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque ya este 1 entre u al cuadrado más 1 de u ya es una integral directa. ¿Y cuál es? Es arcotangente de u. Por lo tanto, me quedaría que es igual a un medio arcotangente de u. Y ya sustituyendo este u, regresándolo a lo que estamos trabajando, que son las x, me quedaría que eso es igual a un medio arcotangente de x entre 2 más c. Ok. Entonces, este valor que acabamos de averiguar acá viene siendo esa f. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, tenemos que eso es igual a un medio arcotangente de x entre 2. Y aquí nosotros estamos diciendo, recordemos que esto es una integral definida donde nos dan a y b. Aquí nosotros tenemos que ponerlo. No hemos averiguado todavía, o sea, esta no es la respuesta. Todavía nos falta algo más porque estamos trabajando con estos valores, con estos límites, por decirlo así. No sé si el término es el correcto. Ahorita lo digo o busco para ver cómo se dice correctamente, pero estamos trabajando con ese A y ese B. Ok, entonces, ¿qué nos falta por hacer? Bueno, esto es F. Ahora nada más nos falta aplicar esa fórmula, ese teorema, digamos. Ok, entonces tenemos que agarrar esta función, calcularla en B. ¿Cuál sería B? B sería este, el de arriba, por decirlo así. Menos esta función f, calcularla en A, que sería este 0. Hacer esa resta. Por lo tanto, me quedaría, bueno, aquí lo apunté también para recordarlo. Por lo tanto, me quedaría así.
un medio por arcotangente de 2 entre 2. Bueno, aquí sabemos que es 1, ¿verdad? Pero puse ese 2 entre 2 para que vean que en lugar de la X, yo aquí puse 2, que es B, menos, por lo de la fórmula, un medio por arcotangente de 0 entre 2, que aquí también puse eso así, ¿verdad? Aunque sea muy obvio cuál es el valor, pero es para que nos quede claro que aquí lo que hice fue poner donde estaban las X, poner los valores de A y B respectivamente, o de B y de A en este caso, B y A. Y entonces ya esto yo lo puedo meter en la calculadora prácticamente y me va a quedar que eso es igual a pi entre 8. Y ya, esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos fue con este primer ejercicio? Bueno, los leo. ¿Alguna duda que tengo? Bueno, básicamente es hacer una integral y después haces como una integral normal, esto, pero después reemplazando los valores de x con a y b, básicamente, y con esa fórmula. Exactamente. Eso, en resumidas cuentas, es eso. Hacer una integral normal y después aplicarlo a la fórmula. Eso es, exactamente. Ah, ok, ok, Nada está bien más. entonces. Sí, es lo que tienen que cuidar, algunas cosillas, bueno, integrar bien esta parte, ¿verdad? Recuerden que pueden aplicar cualquier método y también importante ver bien o colocar, ¿verdad? Que es FB menos FA, porque si ustedes ponen FA menos FB les va a dar otra cosa, por lo tanto es bueno que sí vean o coloquen bien ese valor en lugar de la X. Entonces, eso es prácticamente. Ok, entonces nos vamos con el siguiente ejercicio. Voy a hacer eso, voy a dejar esto aquí para tenerlo presente. Ok, entonces vean otra vez. Calcule la siguiente integral. Integral que va de menos 1 a 0. De 4x al cuadrado entre 1 menos 8x al cubo de x. Entonces lo primero que tenemos, bueno, tenemos acá esto, ¿verdad? Pero lo primero que hay que hacer es averiguar esa f que, como le dijo el compañero hace un momento, ¿verdad? Es prácticamente resolver esa integral indefinida con lo que ya conocemos. ¿Ok? Entonces tenemos que la integral de 4x al cuadrado entre 1 menos 8x al cubo de x. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Resolver esta integral indefinida, normal, como nosotros la conocemos ya. Ven que aquí no puse ni menos 1 ni 0. Aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí hay un 4 multiplicando, que para que se me facilite un poco más, lo puedo sacar de la integral, me quedaría así. Y bueno, esto no se puede sacar por integral directa, por lo tanto tengo que aplicar sustitución. Digo que u va a ser igual a 1 menos 8x al cubo. Por lo tanto, du es igual a menos 24x al cuadrado de x. Como derivé, es fácil, la derivada de 1 es 0. El menos que está por ahí. Y la derivada de 8x al cubo bajo este 3, lo multiplicar, me queda menos 24. Y el exponente del x se le baja 1, entonces queda x al cuadrado. Y bueno, si yo paso este menos 24 a dividir acá, lo paso acá, me quedaría entonces el valor de x al cuadrado de x, que es lo que tengo aquí arriba, x al cuadrado de x. Entonces me quedaría menos du entre 24 es igual a x al cuadrado de x. Entonces ya tengo acá la parte de aquí arriba, digamos, ese x al cuadrado y ese de x, y con u tengo la parte de abajo, el denominador. Por lo tanto, si hago la sustitución, me quedaría menos un sexto entre 1 entre u de u. ¿De dónde sale ese menos un sexto? Bueno, yo aquí tenía un 4, ¿ok? Ese 4 estaba por aquí afuera. Y después yo tengo aquí menos 1, digamos un menos 1 entre 24, que lo que hice fue sacar ese menos 1 entre 24 de la integral, y como yo ya tenía ese 4 aquí, lo que a la hora de multiplicar, no aplicar esa multiplicación
de 4 por menos 1 entre 24 me queda menos 1/6. Y ya, bueno, aquí ya es fácil porque ya esto es una integral directa. ¿Qué me quedaría? Que eso es igual a menos 1, bueno, menos 1/6 por logaritmo natural del valor absoluto de u, que eso ya sería igual a menos 1/6 por logaritmo natural del valor absoluto, haciendo la sustitución, volviendo a las x, por el valor absoluto de 1 menos 8x al cubo más. Entonces, ya una vez que averiguamos la integral indefinida, que viene siendo la antiderivada, ¿verdad? Aplicándolo con las palabras que dice el concepto del inicio, esa integral definida viene siendo esta f, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula. Bueno, importante que antes de aplicar la fórmula es bueno que lo pongamos acá, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer, que eso es igual a menos 1 entre 6 por logaritmo natural, el valor absoluto de 1 menos 8x al cubo, y especificar, ¿verdad? Que esa no es la respuesta, sino que todavía nos falta aplicarle esa fórmula, esos límites, digamos, que como les dije, no sé si la palabra límites sea correcta, pero para explicarme mejor. Entonces, ya una vez que tenemos esto, que tenemos bien todo claro, digamos hasta acá, lo que hay que aplicar es la fórmula, por lo tanto es hacer esa resta sustituyendo en lugar de la x, vamos a ponerle los valores de b y de a respectivamente. Entonces quedaría, bueno, eso que lo pongo ahí para recordar, menos 1/6 por logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos 8 por 0 al cubo. Igual puse este 0 aquí, aunque sea muy obvio, ¿verdad? La respuesta de 0 al cubo, pero es para que nos quede claro, ya que acá en lugar de yo poner la x, puse el valor de ¿qué? De b. ¿Por qué? Porque así me dice la fórmula. Menos f, pero esta vez evaluado en a, menos 1/6 por logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos 8 por menos 1 al cubo. ¿Por qué ese menos 1? Bueno, porque aquí va una x, pero en lugar de la x yo tengo que calcularlo, evaluarlo en a, y el valor de a es menos 1. Y ya una vez hecho esto, uno ya lo puede poner en la calculadora, donde sea, y nos da que el valor o la respuesta es logaritmo natural de 3 entre 3. ¿Dudas, preguntas con este segundo ejercicio? Ok, entonces ya continuamos con el tercer ejercicio, que viene siendo lo mismo. Tenemos acá, calcule la siguiente integral de 0 a 1 de x por e elevado a 2x de x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo a decir, que suena un poco repetitivo, ¿verdad? Pero para que nos quede bien claro. ¿Qué sigue entonces? Calcular o esta integral, pero de manera indefinida. Vamos a trabajar con la indefinida para poder así averiguar esa f en mayúscula que viene siendo la antiderivada. ¿Ok? Entonces tenemos, vamos a ver, bueno, ahí tapa un poquillo, pero no tanto. Tenemos la integral indefinida de x por e elevado a 2x de x. Entonces, esta, viene siendo un poquito más compleja que las anteriores. Bueno, tal vez no compleja, pero sí un poquito más extensa. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, hay una multiplicación de funciones en esa integral,
¿verdad? Y recuerden que cuando nosotros tenemos una integral de una función u multiplicándose por una función de v, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar integración por partes. ¿Y qué, qué teníamos que hacer cuando hay que aplicar ese método? Bueno, tenemos que sacar el valor de u y de dv, después el de du y el de v. ¿Para qué? Para poder aplicar aquella fórmula, ¿verdad? Que nos habíamos aprendido que mediante una vaca vestida de uniforme. ¿Ok? Entonces, primero averigüemos cuál era u y cómo nosotros decidíamos en este caso u es igual a x. Pero no sé si se recuerdan cómo nosotros elegíamos cuál era u, porque hay una fórmula o un truco para uno aprendérselo o para saber cuál escoger, porque ustedes tal vez aquí pudieron decir, digamos, no, yo voy a decir que u es igual a e elevado a 2x. Y ya, ¿verdad? Si ustedes dicen que u es eso y dv lo otro, se hace un poco más complejo, tal vez, como les dije hace un rato, a veces incluso imposible de resolver, ¿verdad? No podrían aplicar la fórmula como es. Entonces nosotros averiguamos o escogíamos eso estoy recordando, ¿verdad? Haciendo un repaso de integración por partes, ¿mediante qué? Mediante y late. Así era como escogíamos la u y el dv respectivamente. Ok, entonces, ¿cómo era esto? Nosotros vemos la expresión y si hay una función inversa, esa va a ser nuestra u. Pero si no hay ninguna función inversa, bueno, seguimos con esta, sería logarítmica. Hay función logarítmica, en este caso tampoco. Por lo tanto, no escogemos u todavía. Después vemos, hay una función algorítmica, bueno, sí, una algebraica, perdón. Sí, tenemos acá x. Entonces, u es x. Por lo tanto, dv sería todo lo que queda. dv es igual en este caso a e elevado a la 2x por dx. Entonces, bueno, sacando du es igual a dx y v sería como aplicar una integral pequeñita acá. V sería 1/2 por e elevado a 2x. Ok, esto no voy a profundizar acá, ¿verdad? ¿Cómo averiguamos eso? Es aplicar una integral pequeñita, que ahí después ustedes la hacen. Entonces, ¿para qué es que hacemos esto? Bueno, para aplicar la fórmula de integración por partes, que es u por v menos la integral de v por du. Una vaca vestida de uniforme. Ok, entonces, aplicando esa fórmula, sustituyéndola por los valores que acabamos de averiguar, sería x por 1/2 de e a la 2x menos la integral de 1/2 de la 2x por dx. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer por acá? Tenemos que sacar esta integral o averiguar esta integral de acá, la integral de 1/2 por e elevado a 2x de x. Entonces, si yo hago esa integral acá, voy a hacerla rapidito. Vemos que tenemos que aplicar sustitución. Por lo tanto, voy a decir que m es igual a 2x. Por lo tanto, dm entre 2 sería dx. Ya puedo aplicar la sustitución ahí. Me quedaría que eso es igual a 1/4 por la integral de e a la m de m. Y por integral directa sabemos que la integral de m es e a la m, digamos. E elevado a algo, sabemos que es L elevado a eso. E elevado a x, la integral de e elevado a x es ex o e elevado a x. Y me quedaría 1/4 por e elevado a m, que, bueno, sustituyendo esa m sería 1/4 por e elevado a 2x. Y este e elevado a 2x lo puedo multiplicar por esta fracción y me quedaría e elevado a 2x entre 4 más c. Entonces ya, en lugar de poner esa integral acá, en la fórmula, ya pongo esa expresión que acabamos de averiguar y me quedaría que esta integral indefinida acá, esa antiderivada, por decirlo así, de f, esa f mayúscula que tengo acá en rojo, sería todo esto. Entonces, continuando, ponemos que eso es igual a lo que acabamos de averiguar,
la antiderivada de f, que todavía nos falta hacer algo. Ahí regresamos otra vez, dejamos de trabajar en la integral indefinida y volvemos a trabajar en la definida. Y aquí ya lo único que nos faltaría es aplicar la fórmula. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Aquí en lugar de poner x, puse el 1. ¿Por qué? Porque primero hay que evaluarlo en b, menos todo eso que acabamos de sacar, ¿verdad? Toda esa expresión, pero esta vez evaluada en a. Y ya uno aplicando esto, ¿verdad? Resolviendo toda esa expresión en la calculadora, en la mente, o como ustedes quieran. Bueno, eso es igual a e elevado a la 2 más 1 entre 4. Y esa sería la respuesta. No sé, dudas, preguntas con este tercer ejercicio. Si ustedes vieron, son muy sencillos. Si ustedes ven las integrales o lo que hay que aplicar acá, las integrales indefinidas, ¿verdad? Para poder resolver el ejercicio no son tan grandes. Solo este sí salió un poquito, pero todo bien. ¿Preguntas, dudas con este o algún otro ejercicio? ¿Todo bien? Escríbanme ahí. Los demás. Ok. Entonces, bueno, muchachos, muchacha, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.